Yelitza, pues muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que ahorita tu agenda está un poquito apresurada porque están justo en el fil, pero platícanos, pues de tu más reciente libro, Variación de la escama, y me gustaría empezar porque nos describas cuál fue tu inspiración y el tema de este. Sí, bueno, este libro surge a partir de indagar y explorar los elementos marinos, en particular el agua, y sobre una figura muy recurrente en el imaginario popular, este arquetipo de la sirena, que tenemos como muchas referencias occidentales sobre cómo se supone que es, qué es lo que se supone que hacen, pero en esta indagación que yo realicé, eh, hay muchas figuras muy similares eh, en México y sobre todo con las leyendas que están como muy particularizadas a través de las lagunas, de las rivieras, de la mar, de lugares como costeros. Yo vengo de un estado muy costero, entonces las leyendas populares en torno a la sirena son completamente diversas y distintas a las que se habían venido contando. ¿Y cómo la retomas tú? Sí, bueno, hago ciertos apartados que tienen que ver con las figuras y las deidades prehispánicas de esta idea de la sirena, pero pues, trasladadas a nuestro contexto inmediato, a figuras como Tonantzin, Chalchiclicue, Acapscapu, eh, la petenera, también esta sirena de Metepec, la tanchana, y sobre todo indagar la historia que hay detrás de este arquetipo, de esta leyenda, dentro de esas comunidades que está como muy relacionada a saberes, a favores y eh, este arraigo también sobre cuidado, que a diferencia de la idea clásica de la sirena, que es devoradora, que tiene un cierto halo de maldad, en estas historias yo encuentro protección, esta idea de la encomienda a partir de estas deidades. Y eso me pareció hermoso sobre estas otras versiones que también hay. Y bueno, yo me dedico a hacer historia de mujeres, a Ujú. trabajar pues todos estos, esta categoría analítica del género, y encuentro también que en esta exploración sobre este libro, que es de poesía, que no tenía nada que ver con el trabajo de ensayo histórico, Ujú. tenía mucha referencia, ¿no? Que ver Claro. con la idea también en la que se señala, se dispone sobre estos estereotipos del deber ser, pero sobre todo de lo que nos han contado durante siglos, que se refería la sirena, y trasladado un poco a las figuras históricas de mujeres que, que no se les había dado como esa reivindicación, justo porque habían tenido esa falla, esa seña, ese error. Claro. ¿Por qué tú decides visibilizar este tipo, esta feminidad y le das la vuelta a la historia? ¿Cuándo surgió este deseo y por qué? Ese deseo es continuo porque mi trabajo es justo el indagar sobre la historia de las mujeres, en particular sobre un periodo específico que es la Revolución Mexicana. Ujú. Sin embargo, en la cuestión de la poesía, que es un género bastante noble, había una bifurcación y una pregunta. ¿Hago esto a partir de un ensayo histórico, un ensayo literario, Pues, eh, o la poesía nos permite también darnos estas respuestas? Para mí la poesía es un género muy noble, muy poderoso, y que justo no es tan popular como pudiera haberlo sido si lo hubiera escrito a partir de la novela o a partir del ensayo, pero me parecía que era el género indicado para hablar sobre esta otra versión, no solamente del arquetipo de la sirena, sino de las distintas teorías evolucionistas y esta idea entre poesía y ciencia, que me parece maravillosa, y que el libro, Variación de la escama, me permitió explorar. ujú. Lo vas a presentar, se va a presentar el libro hoy en la FIL a las 4. ¿Qué tipo de encuentro va a ser? Hace un encuentro aquí en el stand del Fondo de Cultura Económica,
con los lectores que puedan acudir. Están todas y todos invitados a que vengan, platicar un poquito sobre esto que hemos conversado, sobre las distintas otras versiones de la idea mitológica de la sirena, pero sobre todo el leerlas, el leer en conjunto, en comunidad. Me parece que la lectura en voz alta, entre todas y todos, puede ser como una especie también de encontrarse en este espacio en el que las y los lectores caminan por todos lados. ¿Cuál fue la diferencia en Tu hilo en negro? ¿Fue más histórico? ¿Es otro tipo de lectura? ¿Cuál es la diferencia con hablando pues de la escritura? Sí, abismal, porque en Hilo Negro, en Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, pues sí fue un enfoque como muy, muy directo en indagar sobre 4 personas claves en la revolución, en todos los procesos de revolución, mujeres que no eran tan visibles, a diferencia de Madero, Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón. Estas mujeres fueron fundamentales para lo que hoy concebimos como Revolución Mexicana, pero también el México de la post-revolución, ¿no? Y fue un trabajo de indagación histórica, y después de escribir historia que no fuera tan aburrida, escribir una prosa que yo podría, mi exploración fue escribir una prosa poética. Espero haberlo logrado, pero con Variación de la Escama, te digo, pudo haberse ido por ahí en un ensayo literario, la exploración de estas deidades, estas mujeres, pero también no solamente hablo sobre el arquetipo de la sirena, sino la idea de la fosilización, que a mí me tenía muy encantada, la manera en la que los fósiles pueden conservar la historia de la humanidad, o la historia de las esporas y de las escamas durante muchísimo tiempo. Y el género de la poesía, con ese sincretismo, con esa brevedad, con ese dominio de lo que puede ser lo sustancial y lo exacto, me parecía el género en el cual tenía yo que trabajar. Es todo esto que confluye, todas estas ideas que están en el libro, que en primer término nunca fueron pensados como temas. Fue un libro que comenzó a surgir así, pero que no fue un libro pensado desde la indagación histórica y política, como sí fue el ensayo de Mujeres y Revolución. Entonces, sí, no se parecen en lo absoluto, pero los dos tienen un punto medular, que es siempre encontrar la otra versión de lo que han tenido o tienen que decir. Pues no quiero hablar de género como mujer o hombre, pero sí de las personas que nos dedicamos a cuidar, que es el cuidado también del ecosistema, del contexto. Y bueno, ahí es donde se pueden entrecruzar. Pude haber usado esos artilugios, esos elementos que al final, cuando una se siente a escribir, sabe por dónde pueden surgir, pero sí son dos libros completamente distintos, y me agrada que hayas comentado sobre este hilo negro, porque sí tiene, pues, desde esta perspectiva de género, pero al final la literatura no lo tiene, y hay que leer las historias desde la posibilidad de la exploración del lenguaje y de lo que y de la manera lo importante que es cómo contamos la historia, más que si es escrito desde una mujer o desde un hombre, que eso influye, por supuesto. ¿Te influyó a ti? Siempre no puedo desatar como este asunto desde mi yo como sujeta política mujer, comprendido en un espacio en el que yo trabajo como abogada. Entonces ese contexto también de las diversidades que nos atraviesan como mujeres, sí son diferentes, no son imaginarios, ¿no? Pero hay que aprender a sacarle la vuelta, aprender a hacer que el derecho humano, que tuvo que haber sido siempre para todas y todos, se vuelva ese discurso en una realidad cotidiana, ¿no? No creo que necesariamente siempre atraviese la visión de las historias desde la literatura, pero la definición de los personajes, de lo que uno escribe dentro de ello, pues sí está determinado por ello. O sea, sí está determinado en qué momento se sienta uno a escribir, en qué momento
cuáles son los elementos para escribir el ensayo histórico o cuál es el tiempo que tengo para escribir poesía. Lo determina ser mujer, por supuesto, porque pues, al final tienes una casa, tienes responsabilidades. Yo a veces hago comentarios que pueden surgir extraños, pero a veces los mejores poemas se nos pueden ocurrir lavando trastes o haciendo arroz. Claro. Oye, sí sabíamos que eres abogada. ¿Cómo se cruza o influye más bien de alguna manera tu vida como abogada o en el derecho para escribir? Intento no separar, intento que eso sea una conformación del todo, porque muchas veces esa fue la pregunta definitiva que se nos hacía a las mujeres. Hay un dicho popular que decía, no se puede sopear y lamber, o algo así reza el dicho. Yo decía, claro que sí se puede organizándose bien. O sea, si este sector de la sociedad lo puede hacer, ¿por qué nosotras no? Entonces intento no verlo separado, el tema profesional jurídico de mi trabajo como escritora. Intento darle esa organización plural a las cosas y el tiempo, creo que uno de los únicos lujos que una se puede dar en estas circunstancias es el tiempo. Y el tiempo siempre es importante, aunque esas otras obligaciones del trabajo nos sesgan un poco y sea a veces frustrante. Yo intento darle esa buena vista, ¿no? Para que, sobre todo generaciones mucho más jóvenes, sepan que se pueden conjuntarnos las cosas, y la idea de las especialidades y la idea de que si estudiaste ingeniería pues no puedes escribir un cuento, esté terminada. Y claro que todas las personas, a partir de la palabra que se nos da, de la exploración con el lenguaje, puedan acercarse no solamente a la lectura o a la palabra escrita oral, sino también a la posibilidad que da crear desde el género que queramos hacerlo. Tú hablabas hace ratito de visibilizar a las personas que cuidan, que históricamente estas tareas se han inclinado hacia el género femenino, hacia las mujeres, porque es importante visibilizar en tus historias o en tu literatura estas personas que cuidan. Porque fuera de lo literario es necesario tener clara una política de cuidado. ¿Quién cuida a los que cuidan? Uh-huh. A las personas, a las cuidadoras, crecer en el contexto en el que yo crecí, todo el mundo cuidaba. Pero ¿quién cuida a las personas que cuidan? Y esto no solamente es un problema de Estado o es un problema público, sino también es parte de, entonces, ¿cómo van a escribir las mujeres que cuidan? Uh-huh. Y eso para mí es importante, porque tengo muchas amigas muy buenas escritoras que tienen que escribir a deshoras o tienen que irle encontrando porque no hay condiciones para que ellas puedan realizar su trabajo, por el tema de la brecha salarial, por el tema de no hay guarderías, no hay un sistema de cuidados adecuado. Hay algunos estados, sobre todo la Ciudad de México, ya tienen una ley de sistema de cuidados, pero también tenemos que generar condiciones para que haya más personas que nos podamos dar esos tiempos de estar con los libros, de poder escribir esas historias, y que tienen muchísimo que contarnos también las personas que cuidan. No es no relegarlo y no verlo como algo que hay, le toca al más chiquito o a la más grande. Eso también es parte debería ser el resultado de una política de difusión de la lectura. ¿En qué momento va a leer la persona que cuida? Cuando este país está lleno de personas que asisten. Uh-huh, uh-huh. Claro. ¿Estás preparando actualmente otra obra? ¿Algo que nos pudieras adelantar? Sí, la verdad me emociona mucho. Pues la escritura siempre tiene que ser transitoria y estar ahí, ¿no? Al final el libro no es ese PDF que mandas o que das por terminado, sino la corporeidad de verlo impreso, de ver cómo se va gestando el proyecto durante el proceso. Y estoy muy emocionada con un libro de poesía que estoy terminando, y también una novela que esperemos el próximo año salga. Y bueno, esos son los proyectos que me tienen entusiasmada para el 2026. Perfecto. Yalitza, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Sé que están ahorita corre y corre, pero muchas gracias por el espacio.
No, muchas gracias a ti, Marta, por este espacio, por dialogar, no solamente de literatura, sino en qué condiciones y circunstancias las mujeres hacemos literatura. Ujú. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.